Entonces, vosotros me escucháis y al final de todo, si hay alguna preguntita, la hacemos al final, ¿vale? Vale. Entonces, para empezar, lo primero que voy a hacer, porque yo he vivido muchas aventuras, un montón de ellas, entonces no quiero tener sorpresas, quiero contaros una, rápida, que no sea muy aterrorizante. Entonces, tengo un detector de aventuras y voy a ver si este local vale para contar aventuras. Esto parece una tontería, pero si habláis, el medidor no mide. Y no sabemos lo que puede pasar. ¿Vale? No. Parece que va bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 6. Vale. ¿Qué suerte? Yo quería decir que me llamaba Ramón. No, estaba Cuidado, señora, está pasando el cristal. Es muy agradable. Bueno, no hay peligro. ¿Podemos hablar? Vale. Vuestras... Hay uno En silencio, porque si no estamos en silencio habrá alguno que no se enterará y después no lo podrá contar. Y esto es único, solo se cuenta una vez, nada más. Vuestras profesoras, después ya te pregunto, vuestras profesoras dijeron, mira, hacía falta que vinieras porque como estamos cerca de Halloween, queríamos que contaras una historia de miedo. Entonces, yo no tengo historias de miedo, pero tengo aventuras de miedo. Iba a contar una historia que es para un niño de 9 años que me pasó a mí cuando yo tenía 9 años. Entonces esa era la idea que traía. Pero esta mañana me encontré este libro. Entonces este libro, tengo muchos libros como estos, son libros muy viejos. Fíjate, el libro es muy viejo. Entonces estos libros casi siempre guardan historias. Cuando yo tenía 15 años, en un libro de estos encontramos una historia en un sitio de China. China está muy lejos. Entonces juntamos dinero entre dos amigos y nos fuimos a China. Fuimos primero en tren, después en barco, porque nos habían contado en un libro de estos que había una cueva donde hace 600 años habían metido a la gente que tenía una enfermedad que se llamaba la lepra. ¿Sabéis lo que es la lepra? Sí. Bueno, una pequeñita. Por decir por encima rápido, es una enfermedad terrible, que ahora aquí no la tenemos, pero es una enfermedad que a las personas se les caía la carne y quedaban los huesos al aire. Y era muy contagiosa. Entonces, si alguien tenía lepra, normalmente lo alejaban en los pueblos, ¿no? Entonces nosotros supimos que en una cueva en China habían metido a muchos leprosos, más de 1000. Entonces decidimos ir a ver cómo habían vivido dentro de aquella cueva, porque tenían una ciudad, con casas y eso. Entonces, llegamos a China, cuando yo era muy joven, podía correr mucho, como vosotros, y entonces contratamos a un guía que nos introdujera dentro de la cueva. Imaginaros una cueva, no había luz, aquello estaba muy húmedo, se resbalaba muchísimo. Y entonces el guía dijo, en vez de ir con linternas tenemos que ir con antorchas. ¿Todos saben lo que es una antorcha? Pues imaginaros que nosotros estamos acostumbrados a una linterna, no a una antorcha. Una antorcha va ardiendo, no sabemos ni con qué arde. Entonces, el guía nos dijo, la antorcha es obligatorio llevarla siempre encendida porque en estas cuevas el aire se acaba y si se acaba el aire te mueres. No puedes respirar y te ahogas. Entonces no nos deberíamos de separar y caminar juntos por todas las galerías de la cueva. Imaginaros, es una cueva enorme, enorme, y nosotros teníamos que ir por galerías muy estrechitas. Entonces había momentos que teníamos que ir en fila y bastante separados porque no cogíamos dos juntos. La cueva era muy apretada y íbamos muy apretados y separados.
Como yo siempre tuve mi medidor de aventuras, y allí notaba que había una aventura muy importante, entonces decidí separarme un poquito de mi amigo y del guía. Entonces poco a poco fui cambiando de recovecos y cuando me di cuenta me había perdido. Entonces, claro, imaginaros una cueva muy grande, con caminos muy largos, sin ninguna luz, sin linterna y solamente con una antorcha. Y perdido. Bueno, seguí caminando y entonces el combustible de la antorcha, que era aceite, se iba acabando porque al arder el aceite se va gastando. Entonces, poco a poco, cada vez tenía menos luz, yo ya no veía nada más que como a 4 metros, como de aquí a la pared aquella. Entonces, aquello cada momento me estaba dando más miedo. Yo sentía un miedo horrible porque no veía absolutamente nada, no sabía dónde estaba mi compañero ni el guía. Y seguía bajando por una galería, otra galería, otra galería. Bueno, esto duró 4 horas. Una jornada de clases más o menos. Entonces, la antorcha empezó a apagarse y a encenderse, un poco intermitente, como los mecheros de vuestros papás cuando están casi acabados, que encienden y de repente se apagan y se vuelven a encender. Pues así estaba yo con la antorcha. Estaba tan tranquilo al principio y tan asustado después. Llegué a una galería bastante grande. Sabéis que dentro de las cuevas hay pasillos y galerías grandes que tienen estalactitas, estalagmitas. Como las cuevas de Soplado. Exacto. O las del Rey Cintolo, aquí en Galicia, hay muchas cuevas. Pero aquella cueva que tenía de especial, que allí habían muerto muchos leprosos, miles de ellos, que los encerraban allí para que no contagiaran a nadie. Entonces era una cueva que primero íbamos buscando los restos de los leprosos y al final yo no encontré nada más que aquel rincón oscuro donde estaba con mi antorcha casi sin nada de luz. Esto no os lo podéis imaginar, pero mira cómo huele esto. Mira, así olía la cueva. Mira. Porque escucho, me traigo mi pelo. Huele bien. No puedo más. Sí, todo lo puedes. Yo voy a hacer. Y no. Ya, porque nosotros no. Claro, porque estamos comiendo. A ver, ¿quién no lo vio? Bueno, hacemos una cosa, de una pasada rápida y después os contáis unos a otros. ¿Tú no lo has visto? Puede pasar en fila. Hacemos una cosa. La primera fila, venga, que vengan a olerlo. Venga, pero rápido, ¿eh? ¿Cuál es la cueva? Así huele la cueva. Venga, la segunda fila. Vamos, señores. Venga, rápido que se va el olor. El olor se va. La tercera fila. La cuarta fila. Ya lo han olido todos, es la cuarta. La quinta. Estaba con mi antorcha que se estaba apagando, ¿vale? Entonces, cada minuto que iba pasando yo tenía menos luz. Antes veía hasta aquella pared, ahora ya solo veía como de aquí a la pared. Prácticamente nada.
El silencio era horroroso, no se oía nada. En menos de una hora se me acabó la antorcha. Estaba totalmente a oscuras, con este olor, que habéis visto todos, con este olor, y totalmente a oscuras. Fue pasando el tiempo, una hora, entonces el ser humano, vosotros, yo, todos, en el cerebro tenemos la posibilidad de pensar cómo nos vamos a salvar cuando estamos en peligro. Pero también tenemos el miedo. Entonces el miedo no te deja pensar, porque tienes tanto miedo, cuando os habéis despertado de noche alguna noche muertos de miedo, porque la luna hoy da una sombra en la ventana que nunca habíais visto porque siempre estabais durmiendo a esa hora y os asustáis, pues eso nos pasa a todos, a los pequeños, a los medianos y a los mayores. Entonces, yo tenía ya mucho miedo. Cuidado, mucho miedo, ¿eh? Tenía tanto miedo que pensé que me iba a morir. Dije, me voy a morir porque de aquí no tengo forma de salir, no sé dónde está el guía, no sé dónde está nada, me voy a morir. Tú no te reirías así si estuvieras allí metido. Entonces, me senté un momento a descansar y estuve pensando. Digo, lo mejor será que grite, a ver si me oye el guía y me vienen a buscar. Entonces me puse a gritar como un loco, exacto, hasta que me quedé sin voz. Me quedé sin voz de tanto gritar. Entonces pensé, bueno, lo que puede pasarme es que como no tengo nada de comer, me moriré de hambre. Y si uno se muere de hambre, me imagino que poco a poco te quedarás sin sentido y te morirás. Y fue lo que pensé. Pero pensando todo esto, sentado allí, escuché unas pisadas. Y dije yo, tiene que ser el guía. Tiene que ser el guía. Entonces, volví a gritar con la poca voz que me quedaba y las pisadas se pararon. Me quedé otra vez de silencio y volví a escuchar. Me quedé pensando y dije, esto no puede ser el guía, porque el guía llevaba botas y al pisar las botas suena choc, choc, no. Bueno, como no tenía nada que hacer mejor, nada más que tener miedo, seguí pensando un rato más y entonces pensé, esto tiene que ser algún tipo de animal, como los gatos, que tienen almohadilla en sus patas y suenan. Pero no, el sonido era de un animal muy grande. Entonces, poco a poco venían acercándose las pisadas. A veces parecían de 2 patas, a veces parecían de 4. Estaba muerto de miedo. Muerto de miedo. Pensé que sería una clase de bestia, yo que sé, algún tipo de bestia de las cavernas. Pero el esqueleto no tiene almohadillas en las patas, tiene huesos, sonarían como las botas de guía. Es que todavía no sabía lo que era, porque yo solo veía pisadas, pero no veía absolutamente nada. Entonces, el miedo a cada minuto que iba pasando era más grande. No podía pensar ya. Solamente pensaba en cómo podía escapar de allí, pero no sabía ni en qué dirección correr. Porque si corría hacia allá, chocaría contra la pared. Porque no veía ningún camino, porque no había ningún camino. Entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a coger 2 piedras bien grandes. Me voy a arrimar andando hasta llegar a una pared. Porque si me ataca lo que sea, tengo 2 piedras para defenderme y por atrás no me puede atacar. Lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros. Entonces, mientras estaba allí esperando, las pisadas volvieron a empezar. Y yo notaba que se venían acercando porque cada vez las oía más cerca, más fuerte. Entonces me quedé con las 2 piedras así, y cuando por el sonido, porque cuando no se ve bien los otros sentidos, el sonido, o sea, el oído, se agudizan mucho. Entonces tú, cuando no ves bien de noche, bueno, vosotros todos habéis ido al campo alguna vez de noche. Sí. Vale. Os habréis fijado, cuando vais al campo, fijaros en esta cosa. Esto es importante, porque esto os pasará todos los días. Si vosotros vais al campo de día, vas, ¡pum!, y tropiezas por una rama y todo eso. Pero de noche no tropiezas nunca. Porque de noche el cerebro
lo que hace es que sin que tú te des cuenta levantas los pies al andar. Porque como no ves bien, de esa manera no tropiezas. Estos son los sentidos que hemos ido perdiendo al empezar a caminar sobre dos pasos. Volvemos a la cueva donde yo estaba con las dos piedras pegado a la pared, muerto de miedo. Muerto de miedo. Cuando se dice muerto de miedo, aquí es solo te falta lo último ya. Entonces, y las piedras, las pisadas seguían acercándose. ¿Cómo lo veía si no había luz? Yo solo sentía que se acercaba algo, que debía ser una clase de bestia muy peligrosa. ¿Y a dónde? Si no lo veo. Lo que hice fue esperar a que estuviera muy cerca la pisada, y en esa dirección tiré mi primera piedra. ¡Pum! Y sentí... Dije, o le he dado o se ha asustado. Me quedé otro ratito esperando. 3 o 4 minutos o 3 o 4 horas. No lo sé seguro porque yo tenía mucho miedo. Entonces, al pasar ese tiempo, volví a empezar a sentir. Y en ese momento, cogí la última piedra, la tiré. Yo creo que era la piedra que tenía más punta de todas. La tiré en la dirección y sentí... Le he dado. Me eché a correr, gritando, choqué con 3 paredes, me hice daño en una pierna, en un brazo, me puse un ojo morado así, pero creía que había conseguido escapar de la bestia. Entonces, en toda mi carrera, empecé a ver un poquito de luz al final de una de las galerías. Entonces fui corriendo en esa dirección y allí estaba mi amigo y el guía. Entonces cuando les conté lo que me había pasado, claro, no me creían. Decían, tú es que te escapaste, te perdiste, te asustaste, serían gotas de agua, no sé qué. Y dije yo, no, es bien fácil, con la luz podemos seguir mis pasos y siguiendo mis pasos llegaremos a donde yo estaba. Efectivamente, así lo hicimos. Cuidado, que íbamos con... No, pero aunque haya sentido algo no pasa nada porque hemos medido y no hay peligro. Iba yo con mi antorcha. Con la de mi compañero, siguiendo las pisadas, hasta que llegué a la gruta grande donde había encontrado, donde me quedé sin luz y había encontrado la bestia. Y allí estaba. La bestia estaba en el suelo, era una bestia muy blanca, con un poco de pelo largo blanco, más blanco que el mío. En algunos sitios no tenía pelo, descalzo. Parecía como un mono, era muy parecido a un mono. Pero olía muy mal y era muy blanco. Entonces me fui acercando, efectivamente vi que sangraba un poco por así por la cabeza de la pedrada que le había metido yo. Yo al verlo no sabía si aquello asustaba mucho o poco. Sin luz asustaba muchísimo. Con luz parecía menos asustado. Entonces le di la vuelta a ver cómo era la cara horrible de la bestia horrible que me tuvo asustado durante más de 4 horas. Parecía un hombrecillo. El caso es que hablaba un poquito, y me dijo, hombres, y se murió. De la pedrada que yo le había dado. Claro, yo cuando vi aquello, me dio un poco de pena, porque yo le había tirado un pedrazo tremendo para matar a un bicho tremendo, que era una bestia horrible, y resulta que era un hombrecillo. Era un hombrecillo que había sobrevivido dentro de la cueva durante muchísimos años. Y él se había acostumbrado a estar sin luz, y ya tenía los ojos acostumbrados a ver en la oscuridad. No hablaba con nadie desde hacía muchísimos años. Y vivía comiendo ratas y pequeños murciélagos dentro de la cueva, porque no sabía salir. Bueno, esto que parece que al final tiene un final feliz, no es tan feliz. Porque nos debe enseñar que el miedo muchas veces no nos deja pensar. Si yo hubiera podido pensar, no habría matado a aquel hombrecillo, le hubiera ayudado a salir de la cueva, y poco a poco habría recuperado la normalidad y la vida normal. Con lo que, cuando de noche, una noche de estas que hay una luna que entra por la ventana y nos hemos despertado porque no podemos dormir por el partido del domingo o por lo que sea, antes de asustarnos, debemos pensar que por las ventanas
entra nada más que la luz. Entonces de algún sitio vendrá la luz y después pensaremos que la única luz que hay de noche en la calle es la luna. Y por eso no nos debemos asustar. Y primero pensar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Mola la historia? Sí. Venga, tú. Como dijiste que pensabas que era una bestia. ¿Y cómo hacía ese ruido de chip? Pues porque si nosotros no lleváramos zapatos, si os fijáis cuando veis reportajes sobre África, veis que tienen los pies mucho más anchos los hombres en África que nosotros, que en Europa, por ejemplo, o en cualquier sitio de Occidente. Porque como hemos calzado nuestro pie está acostumbrado a pisar sobre una cosa dura. Entonces, si tú pisaras toda tu vida sin las botas, tu pie se iría deformando y para que no te hicieras daño tendría una almohadilla por debajo, igual que tienen los animales, los perros, los gatos. Entonces, su sonido de pies era el sonido de un pie que había durante muchos años caminado descalzo. ¿Y cómo escuchabas de cuatro patas? Si era un hombre. Es que, fíjate, imagínate que tuvieras que vivir a oscuras siempre, que no vieras nada. Y que el sitio donde tú vives, tú no sabes si es como este, de 3 metros de alto, o en algunos sitios era así de bajo. Entonces estaba acostumbrado a moverse por dentro de la piedra, de las piedras de la gruta, pues unas veces agachándose, otras veces poniéndose de pie. ¿Vale? Otro. Tú mismo. Una cosa. Dos. Si pudieras pensar, te habrías arrancado un cacho de la camiseta y harías, en vez de tirar la piedra, coger y tirar las piedras hasta que salieran en chispa. Bien, ese, por ejemplo, es lo que yo quería decir cuando os decía que cuando uno tiene miedo tiene que pensar antes de dejarse llevar por el miedo. ¿El problema cuál es? Depende de lo grande que sea tu cabeza y de lo grande que sea el miedo. Normalmente el miedo es más grande que la cabeza. Entonces no te da tiempo a hacer las dos cosas. Venga, tú, además, que tienes levanta las manos. ¿Y cómo es que una persona que tenía una enfermedad como esa podía haber vivido tanto tiempo? No, lo que ocurre es que, imagínate, esto que de la cueva es verdad. Está cerca de Guilín, en Chile. Esto es una cueva muy grande. Entonces, la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Por ejemplo, un pueblo como Becerrea podía quedar contagiado más de la mitad del pueblo en menos de un año. Entonces, imaginaros que en Becerrea hay, pues no sé, 800 habitantes, 1000, no sé cuántos hay. 1000, por ejemplo. Si tienes 1500 los tienes que meter dentro de una cueva. Pero los 500 muchas veces se llevaban a sus hijos. Y los hijos a lo mejor no se contagiaban. Entonces iban criándose dentro de la cueva porque el leproso no se muere de repente, tarda mucho tiempo en morirse. Entonces vivieron durante bastantes años dentro de la cueva. Esto lo podéis buscar, si buscáis una historia de China sobre Guilín. Otro. Tú ya me has preguntado antes, Ya, es una cosa. ¿Y cómo es un hombre y es un humano y cómo tuvo tanto pelo? Pues porque nosotros hemos perdido el pelo porque nos hemos vestido. Pero si tú ves, por ejemplo, cómo en África la gente le cambia el pelo, lo tienen siempre muy rizado y muy pegado a la cabeza, porque como están acostumbrados a correr por el medio de los espinos, que es el tipo de arbustos que hay, para que no se les, en vez de tener una melena como la tuya, que te engancharías en todos los lados, pues les nace ya, porque la naturaleza va adaptando a los seres al sitio donde viven, al ambiente donde viven. Vale. Espera, que me quedan allá atrás, que los pobres no pueden decir nada, vamos a dejarles que digan algo. Se hace blanco porque al no darte la luz, lo que nos da el color, la melanina. La melanina deja de activarse, entonces en vez de estar morenitos, pues cuando venimos a la playa y tal, pues está blanquito, como los de Noruega. Los de Noruega son más blancos que nosotros porque tienen menos. A ver, otro.